Ya estamos de regreso en su programa Tierra Cero. Saludos nuevamente allá a Richard en Controles. Saludos a nuestro patrocinador Jonathan Águila. Javi, sus redes sociales. Así es, nuestro patrocinador Jonathan Águila lo pueden encontrar vía Facebook como Jonathan Águila y vía Instagram como Lil Cuervo 14. Así es, y para todos los que ya se encuentran, que siguen y continúan en cuarentena, les recordamos que pueden escuchar música las 24 horas en nuestra página www.ansusmultimedios.com, que donde aquí nuestro amigo Richard, nuestro amigo Javi nos hacen el favor de hacer la playlist, música muy buena. Yo de verdad, la semana pasada aquí en cuarentena estaba cocinando y estaba escuchando música muy buena y la recomiendo. Pero bueno, tenemos también, en este caso, seguimos aquí con Sharon, ya decíamos la mercadóloga de cabecera, y tenemos como invitada especial a la doctora Montserrat Alvarado. Bienvenida, Monse. Muchas gracias. Ya estábamos comentando un poquito todo este tema que está causando, pues, entre controversia, miedo, pánico, el tema que todos hablan y que no sale ni de las noticias ni de redes sociales, COVID-19. Tenemos muchas dudas del COVID-19, sobre todo para que nos comentes. Ya platicábamos un poquito del lado, pues, en ese aspecto de económico, comercial, cómo está impactando, pero también un poquito cómo está impactando desde las personas, desde el lado, viéndolo un poquito desde el lado de la medicina, en comparación con Europa, cómo es que está el lugar México, ¿no? En esto del coronavirus. Coméntanos un poquito, Monsi. Pues mira, la realidad es que México desafortunadamente siempre va a estar en desventaja con cualquier otro país. Y no solamente en cuestión económica, o sea, tan solo en nivel educativo, ahora en verdad estamos dejando, no mucho, pero sí un bastantito en qué desear. ¿Y a qué me refiero? Si bien apenas estamos empezando nosotros con todas estas medidas que acaban de implementar, no formales, debo de aclarar, porque nuestro secretario de salud y nuestro querido epidemiólogo sí están trabajando, pero como tal nuestro presidente no nos ayuda a tomar medidas contundentes. Bueno, es que ya que pues no ya se puede tomado, decir este, ¿no?, presidente, ¿verdad? Yo sinceramente, ya con base en datos estadísticos y analizando hace rato una opinión que llegué por ahí a encontrar en la jornada, estaba viendo el impacto económico, porque eso es lo que veo que está moviendo mucho ahora a países, y de repente siento que México no habla mucho. Me sorprendí escuchar ahora a nuestro presidente que decía que para poder ayudarnos con COVID-19 había decidido bajar el precio de la gasolina. Que supuestamente era por mérito de él, ¿no? Exacto, entonces me quedaba yo pensando, ojalá no haya mucha gente, porque en efecto debe de haberla, que le crea. Porque si nos ponemos a analizar, todos los fenómenos recesivos económicos que ahora se van a desatar no vinieron precisamente por COVID-19. Ya hubo un preludio en 2019 donde los economistas nos decían, aguas, porque se viene un descenso como el que se vivió en 2008, y no se hizo caso. Entonces, varios analistas comentan, COVID fue la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque ya veníamos con una situación un poco apretada en cuestión económica, en cuestión social, y este fenómeno que ahorita estamos viviendo, la pandemia como tal, simplemente nos vino a recordar que después de que una situación te está reclamando atención 1, 2, 3 veces y no se le hace caso, entonces ahora sí vienen las consecuencias. Eso al menos es por la parte económica. Si bien México no está preparado para atenderlo en ningún aspecto, ni siquiera como había comentado el presidente, ¿no? Nosotros estamos listos para todo este caso de o sea, bien dice, ni siquiera en los centros de salud, bueno, tú conocerás un poquito más, pero yo escuchando noticias, que ni siquiera tienen guantes, que ni siquiera tienen cubrebocas, que ni siquiera hay instrumental para vivir todo esto, esta pandemia. O sea, dices, guau, o sea, y que el presidente, por ejemplo, en este caso lo de la gasolina, de no, yo bajé la gasolina y por mí, tantas cosas que se visten y que no son ciertas, que México no está preparado. Pues mira, al menos en este punto hay dos aclaraciones que me gustaría hacer. Una es que en efecto hay una escasez de recursos inmensa. ¿Y a qué me refiero?
Si bien ahorita con todas estas nuevas estipulaciones que se hicieron a nivel gubernamental en cuestión a la atención a público abierto en materia de salud, sí, muchos dirán, está bien, ¿no? Porque así la salud, que es un derecho constitucional, al fin empieza a tener un poquito más empieza a entrar en rigor ese artículo que a nosotros nos protege. Pero ¿de qué forma? Tú te vas a un centro de salud y no, bueno, ese es la primera infraestructura. Tenemos 3 niveles. Acá en Puebla, por ejemplo, tenemos un hospital de segundo nivel, como puede ser el General de Atlixco. Pero si uno se va a ese hospital, entonces te das cuenta en verdad de la deficiencia que hay. Es muy triste escuchar que la gente ocupa frases un poco peyorativas con el personal en general, y no solamente médicos, enfermeras, sino también me ha tocado escuchar con el personal que se encarga, por ejemplo, de mantener limpias las instalaciones, ¿no? Que ocupan frases como, bueno, es que pues por mis impuestos ustedes pueden estar aquí, ¿no? Ustedes sobreviven. Lo dicen de otra forma, pero es más parafraseando, ¿no? Y la realidad es que sí, somos médicos, vamos a ser médicos los que aún estamos en formación, pero también somos personas. Y llega un punto, al menos ahora en desabasto, donde no es siquiera los guantes, en general no hay ni siquiera espacio para poder atenderlos. Yo te puedo decir así como experiencia que me ha tocado en un consultorio, está el médico de cabecera, está su pasante y está su campo clínico. Y en un mismo consultorio atendemos a 3 personas, así uno en el escritorio, otro en la cama y otro sobre un banco que es un bote de basura. Y así, ese es el panorama que tiene México en salud. Ahora bien, se ha hecho de esta situación un escándalo a nivel nacional. ¿A qué voy? ¿Por qué hay desabasto en gel antibacterial? ¿Por qué hay desabasto en cubrebocas? Para empezar, yo diría, el cubrebocas convencional que ahora escasea demasiado. El azul, digámoslo así. El azul, ajá, o los blanquitos, los que son extremadamente delgados, no sirven para nada. Si bien entrando a materia molecular, ve uno la constitución del coronavirus, o sea, nuestro cubrebocas tiene poros enormes y el coronavirus pasa así como por el arco del triunfo, no se le dificulta en nada. Desafortunadamente nos tenemos que acoplar a qué es lo que tenemos, y eso es lo que se tiene. Las mascarillas idóneas, si es que la gente en verdad busca protegerse, en todo caso serían las N95. Sí. Son un poco caras, pero pues ahora también es lo que está escaseando. Mi duda es, ¿para qué llevar todos cubrebocas? En otros países, y aquí contestaría yo un poco tu pregunta de cuál es el éxito que se están teniendo en otros países, hablando más de todos los asiáticos, la prioridad del gobierno sí fue proveer de lo indispensable, que son mascarillas, para toda su población. Pero nosotros, teniendo en cuenta la situación económica y todos los altos y bajos que tiene la sociedad mexicana, no nos da para poder abastecerlo a toda la población. Pero si estamos viendo que hay una pequeña sociedad, comunidad, población que puede auxiliar a nuestro país, yo diría, ¿por qué no lo abastecen siquiera con lo más básico, con lo mínimo, con mascarillas? Y no es todo eso. Yo veo ahora el desabasto en gel antibacterial, cuando en sí lo más eficaz ahorita es estarse lavando las manos. El gel antibacterial yo considero que sería para la gente que está expuesta ahora, que sale, que no nos queda de otra más que salir a conseguir el pan de cada día. Para ese tipo de personas que no les es fácil encontrar en la esquina de cada calle un lavadero, pues entonces está bien. Por lo mientras, nuestro gel antibacterial, sí salir con la mascarilla, pero yo regreso a mi punto. La mascarilla tendría que ser un distintivo para la gente que está enferma y no para discriminarla, porque también se ha caído en esos extremos de que si digo, entonces sí, es feo, ¿no? Jesús, no, voltéense todos, corran. No es el punto, porque también hay que tener muy en cuenta que una cosa es COVID-19, pero México tiene en qué más que preocuparse. Ya tenemos casos de sarampión. Sí, a mí me han tocado más casos de tuberculosis y de neumonía inicial
que de COVID. Ya hay COVID en México, eso sí, y en Puebla. Lo veía yo hoy, platicábamos con un doctor y nos enseñaba precisamente la evolución de un paciente de ayer para hoy. No voy a mencionar ahorita el hospital, solamente por seguridad, pero sí me llama mucho la atención. Yo decía, bueno, como tal, no hay que restarle importancia a esta patología, pero México tiene en qué cosas preocuparse un poquito más, como esto de tuberculosis y sarampión, porque si evidentemente no estamos preparados para una pandemia, mucho menos lo vamos a estar para las pequeñas epidemias que estamos viviendo. Y que tal vez tienen un número mayor, ¿no? Pero nosotros, y creo que todos los ojos están así, en COVID-19, ¿no? Hay un punto que sí me gustaría mucho recalcar. ¿Cuál es la diferencia entre por qué, a pesar de que sí hubo un número estrepitoso de casos en países asiáticos, no es lo mismo en el continente europeo? O sea, en general la Unión Europea está teniendo un poquito más de casos y con menos éxito. ¿En qué radica la diferencia? Y yo Sí, creo que muchos nos bastante, digo, países como España, Francia, bueno, que lo que es Italia, dices, wow, o sea, son países que tienen, que están avanzados tanto en tecnología, o sea, que nos ganan cualquier aspecto que te puedas imaginar, ¿no? Pero dices, que tenga tantos números, un número tan alto de muertos, de casos, ¿qué está pasando, no? Yo creo que aquí, rápidamente me gustaría comentar tiene que ver la geografía de cada país, vamos a decirlo así, las costumbres, un tanto la herencia genética de cada uno, no sé, desde mi punto de vista. Ahí son dos cosas. Si bien sí hay que tener en cuenta la idiosincrasia, no solamente el verlo como de cada paciente. Al final, por eso se dieron nombres de nacionalidades, ¿no? Tú eres de Alemania, tú eres de Francia, tú eres de España, de Italia, de México. Sí hay variaciones genómicas, pero el punto, lo que está haciendo que los países asiáticos tengan más éxito, lo comentabas tú hace rato, que es precisamente qué medidas ha tomado la Unión Europea y nosotros aquí de este lado en Latinoamérica. ¿Han sido medidas de protección individual o colectivas? Buen punto. Colectivas. No han sido colectivas. Ahí radica todo. ¿Por qué hay desabasto ahora de guantes, de cubrebocas, okay. de papel de rollo? Porque todo es individuales. Porque la gente está paniqueada, pero no paniqueada porque su familia sobreviva. Sí, no voy a quitar el mérito a las familias que en verdad, las cabezas, ¿no? Pero dices que a mí no me dé ahí. Exacto, pero ¿qué es lo que se piensa? Ay, ojalá que no le dé al que está a la cabeza, ¿no? Porque si no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y así, o sea, se han fomentado medidas que son individuales. ¿Qué es lo que han hecho los países asiáticos? Tan solo lo que les mencionaba con los cubrebocas, el gobierno dijo, va a ser para todos. Sean personas que están en los extremos de la vida, como los recién nacidos, así como en aquellos que están del otro lado, que ya son mayores de 70, de 80 años. ¿Qué es lo que ha hecho Italia? ¿Qué es lo que prontamente va a hacer México? ¿Qué es lo que han hecho los demás países? Ya están entrando en selección, se dice, esa es la ley de la vida, ¿no? Dirían por ahí la supervivencia del más fuerte. O un invitado comentaba, ¿no? La llamada o extremada fase 4, por así decirlo, o sea, en donde ya es tú sí porque aún eres una persona joven en edad productiva, tú ya no porque eres una persona que, como le dices tú, ya está cruzando la línea, ¿no? O sea, que ya rebasa los 80 años, por ejemplo. Exacto. Donde también te están multando, ¿no? Ya comentábamos hace rato, Colombia, Italia, o sea, donde son las personas, por ejemplo, que van a un centro de salud o algo así, están como justificados, ¿no? En todo caso, personas que no tienen a qué salir las están multando. O sea, también esos podrían ser como cosas que está haciendo el país, el gobierno, por así decirlo. El gobierno como tal sí tiene injerencia en esto, pero hablando específicamente de México, es más la población la que ha tomado sus propias medidas. ¿Y crees que está mal o está bien? No es que esté mal ni que esté bien tampoco. Simplemente que cada quien se está adaptando a lo que hay.
pero precisamente el que cada quien busque adaptarse a lo que hay, se presta a que nosotros entremos otra vez en esto, ¿no? Es decir, bueno, medidas individualistas. Sí, una En lugar de desigualdad. pensar, digo, hay algo que también es muy triste ver, y es que la gente, si bien ahora está paniqueada por COVID-19, ¿por qué es? ¿Porque ha visto casos en la calle o porque lo está viendo en Facebook? Porque está comparando su panorama con Italia, porque está comparando su panorama con España. Me desorbitaba un poco leer comentarios en los que hay gente que va de extremo a extremo, o se preocupan mucho o no se preocupan, Sí, así es. ¿no? De decir, no, esto es una invención china, esto es una invención estadounidense, esto es una pelea entre China, Rusia y Estados Unidos. Digo, al final la cuestión económica siempre va a ser fría, y los que vamos a terminar pagando los platos rotos siempre va a ser la población con menos recurso económico, ¿no? Porque para eso tenemos a los grandes ricos que se encargan de tomar decisiones de carácter internacional. Sin embargo, México es punto y aparte. Sí, nosotros, repito, las medidas que se están tomando no deberían ser tan basadas en lo que la gente está viviendo ahora con su aislamiento, porque lo platicábamos hace unos minutos. La gente ya en verdad ahora empieza a sentir el declive de un par de días aislado, es decir, ya Netflix no es suficiente, ya Hacer Amazon ejercicio tampoco. no es suficiente. Hacer el aseo de la cocina. Exacto, 2 ¿no? meses. Ya sabemos que nada de lo que nosotros en otra realidad creíamos que era nuestro Edén, está haciendo ahorita, ¿no? Es todo lo contrario. Y van, ¿qué? 2 semanas máximo. Bueno, algunos solo llevamos, por ejemplo, una semana, semana y media, pero hay personas que ya llevan 2 semanas. Y ahorita con el preludio que tuvimos de paro en universidades ya rebasó un poquito más del mes. Sí. Para los que sí no estuvieron con dentro nosotros. de, ¿no? Ujú. Entonces, a eso voy. La gente ha salido de su realidad, la realidad del mundo, cruzando tu casa o cruzando la puerta de tu casa, sí. exacto, a crearse la realidad que estamos viendo en Facebook, en Instagram, en Twitter. Digo, ese también es un tema muy importante, porque realmente es humanidad el sentimiento que te provoca un video en Facebook, o humanidad podría ser aquella persona que a la hora de ir a hacer las compras dice, ok, que estoy comprando lo que necesito, o es una compra de pánico, ¿no? Claro. Entonces ese también es un punto muy importante, el desabasto que está por venir, porque reitero, estamos bien en una fase 2. ¿Tú crees que aumente esto, bueno, que pase a otra fase, como ya se comentaba, que tal vez en abril va a ser? Yo, por ejemplo, me imaginaba, va a ser un mes y se va a calmar. Yo, por ejemplo, que estaba esperando un trámite de un documento, ahora sí que con la embajada, dije, pues ya, se canceló, ¿no? Bueno, está bien, va a durar un mes, tal vez puede que regrese, ¿no? Pero viendo las situaciones que no, por ejemplo, todos los eventos que pospusieron, fue Como para la feria, octubre, por ejemplo. septiembre, noviembre, y dices, ¿por qué tanto? O sea, sí va a tardar toda esta, pues la pandemia, o no sé si dure un mes, no sé, ¿tú cómo ves que sí avance o que se restablezca en poco tiempo? Yo la verdad es que ya no sé. La realidad es que es incierto, porque si bien este virus no es nuevo, es decir, es como, fue una mutación de otro virus que ya conocemos, que es el SARS, que en su momento también se vivió su crisis. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, a pesar de que ya tenemos un poquito más de conocimiento en cuestión a sobre qué receptores actúa, cuál es su epitelio de preferencia, comprendemos un poquito más cuál es el mecanismo con el que trabaja este virus, no hay un tratamiento como tal. Que tú digas, le das 3 cucharaditas de azúcar, luego le pones una pizca de sal y ya, con esto te sale el paciente. Y la realidad es que hasta que no se controle
y precisamente teniendo en cuenta las cuestiones genómicas, Así de es. decir, ok, ¿por qué a esta población de Italia el cuadro es diferente a los que están aquí en México? ¿Por qué los de México es muy diferente a lo que se está viviendo en Colombia? Sí, Estados es porque Unidos. también en muchos casos estuvieron mencionando que, por ejemplo, alguien, escuché en 2 casos, ¿no? Que falleció por lo mismo del COVID-19, fue porque en sus razones eran, me parece que 65 o 70 años la edad de estas personas, y que padecían, me parece que diabetes y alguna otra enfermedad, no recuerdo exactamente. ¿Tú crees que entonces tiene, por ejemplo, el virus selecciona, o solo, por ejemplo, es a cualquier persona que ya estuvo a mi lado se puede contagiar, o solo hay ciertas personas que son más propensas a contagiarse? Yo voy más por la segunda, no es que el virus seleccione, sino que ¿cuál es la diferencia entre una persona que tiene diabetes y tú, por ejemplo? Se puede desarrollar tu más. Tu sistema inmune está a todo lo que da. Tan solo con que entre un virus común, ¿no? Para que te dé una simple gripa, un catarro, así lo llamamos. Tu sistema inmune va a hacer todo, porque tienes en óptimas condiciones tu riñón, tu hígado, tu vaso. Juventud. Exacto, esa bendita juventud. Y cuando nos vamos a un extremo, o ni siquiera un extremo, hablemos de una persona promedio, 40 años, un hombre, pero que es diabético y que no se ha cuidado. ¿Qué crees? Que ese es el panorama actual de México. Tenemos muchísimos diabéticos descontrolados. O que fuman. Por eso yo digo que, ok, estamos entrando en fase 2 aguas para los que en verdad nos están tomando esto en serio. Porque México, o sea, va con todo. México tiene muchísimos diabéticos, pero diabéticos descompensados. Tenemos hipertensos a todo lo que da. ¿Y sabes qué? El COVID trabaja precisamente sobre una... tiene afinidad con una enzima que se llama ECA2, que es enzima convertidora de la angiotensina 2. Y eso en donde... ¿cómo explicártelo? Hay que cuidarle más todo esto en personas que son hipertensas. ¿Y qué crees? México tiene muchísimos hipertensos. Entonces, leía yo unos artículos en el Sevier que decían que si bien COVID tiene preferencia por el género masculino, todo esto porque... Estoy más tranquila. Oye, sí. Rápidamente, en algún momento yo escuchaba una profecía maya que diría, en el 2000, ¿qué? Se acabará, Los hombres. la era del hombre. La era del hombre. Y yo siempre decía, sí, están diciendo la era del hombre, pero no de la humanidad, están diciendo del hombre, ¿no? Tengo miedo. Pues es que más que nada no quiero entrar como en cuestiones de feminismo ni cosas así, porque digo, claro, cada quien sí. tiene ahora su propia opinión. Claro. Pero la realidad es que inclusive al nacimiento tiene mejor sobrevida una mujer que un varón. Y todo esto, pues más que nada digo, por algo fuimos hechos como somos, y la mujer tiene un umbral al dolor un poquito más alto que el hombre. Eso es una de las varias diferencias que también tenemos entre hombres y mujeres, ¿no? Y que hay que aceptarlas como tal. Que científicamente están comprobados, ¿no? Exacto, sobre No es todo para feminismo. no caer en otros conceptos. Pero digo, bueno, ese era uno. Se veían más casos en hombres, pero recordemos que esta es una pandemia nueva. Y que así como ahorita podemos ver que los casos aíslan más a los hombres, Puede que, ser que de aquí a mañana entonces nos demos cuenta que no, que ahora ya va más por las mujeres. Me refiero a que son factores genómicos, a eso voy. La otra es todas aquellas personas con enfermedades crónico-degenerativas, por lo que yo te comentaba. Las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, su riñón no está al 100%, su hígado tampoco está al 100%, tienen órganos ya con deficiencias. ¿Por qué? Porque para que llegara esa enfermedad tuvieron que forzar a su cuerpo a trabajar de más durante muchos años. Entonces, por ende, su sistema inmune no está tan fuerte como el de una persona joven, que tampoco tiene ningún tipo de tendencias a fumar o a tomar mucho, porque pues recordemos que todo el estrés oxidativo por el que se somete nuestro cuerpo, nosotros también le ponemos nuestra monedita cada día con este tipo de actividades. Y la otra, me comentabas...
Era también relacionado que, bueno, por aquí nos había comentado un poco Javi, tras bambalinas, que Trump había mencionado un poquito, bueno, algún medicamento. Bueno, son dos cosas. Trump había comentado un poquito de un medicamento y fue que muchas personas empezaron a hacer compras pues compulsivas de cierta forma, ¿no? Sí, que tal vez sin saber por qué. Empezar a ingerirlo como tal, con la creencia o la vaga noción de que obviamente los ayudaría a sobrellevar este virus. Desde tu punto de vista médico, ¿hay algún medicamento como tal que en este momento se pueda considerar como el adecuado para poder tratar como tal al COVID-19? Miren, hay un artículo que me parece que apenas salió el 20 de marzo, o sea, de este mes, no tiene mucho, que 6 días, en donde se daban como los resultados de un estudio que se hizo, que de hecho todavía no es concluso. Ustedes lo pueden encontrar. La base de datos es el Sevier. Uno nada más pone hidroxicloroquina y acitromicina como tratamiento y entonces ahí te aparece, es la primera opción. Para los que en verdad tengan duda de cuál es el tratamiento que ahora se está ocupando, por ejemplo, en Francia, ¿no? Se mostró que la hidroxicloroquina y la cloroquina tienen mejores resultados cuando se los administramos como tratamiento normal, ¿no? Son 500 miligramos 2 veces al día en un periodo más o menos de 10 días. ¿Pero a qué voy? Este estudio lo dice desde un inicio. Ahora es como con fines de investigación. Sin embargo, para que tú puedas establecer y decir, mira, este es el tratamiento base, como en México, ¿no? Que tenemos guías de práctica clínica y nuestros consensos mexicanos de cómo actuar ante ciertas patologías. Ok, este estudio lo que busca es decir, estamos en una línea de investigación, estamos ocupando lo que tenemos ahora conocido, porque este es un medicamento que ya se ha ocupado para otro tipo de patologías, pero aún los resultados no son concluyentes. Solo que la gente, al escuchar que este presidente decía, no, pues con esto la cura, ¿no? Vemos que los síntomas mejoran muchísimo. Sí se comprobó un poco más de eficacia, pero vuelvo a lo mismo. Depende del estadio en el que entra el paciente. Y por lo mismo, o sea, considerar este estudio no se hizo en México. No sabemos si nuestra población va a responder de la misma forma. Se están haciendo estudios en cuestión inmunológica, cosas un poquito más moleculares de decir, ok, COVID activa citocinas proinflamatorias. Entonces, si las activa, ¿cómo hago para que estas no se activen, ¿no? O para minimizar el número que se active y entonces no me conlleve a todos los procesos patológicos, que me incremente la inflamación, que me incremente fibrosis pulmonar, o sea, todo esto. Pero vuelvo a lo mismo, sí, con fármacos que ya se tenían desde hace mucho tiempo, no estamos a la segura de saber si realmente van a dar un resultado, mucho menos en cuestiones genómicas. Esto apenas se está pensando, pero como tal un tratamiento no lo hay. Hemos visto que ya hay otros países que están probando vacunas, pero yo lo que le diría a la población mexicana es, si presentan algún tipo de sintomatología, antes de poder automedicarse, es mejor primero consultar a un médico. O simplemente no caer en pánico, porque ahorita decir, ya estornudé, o ya de repente tengo lagrimeo, o ya tengo tos seca. La sugestión es inmensamente poderosa. El cerebro en verdad es el único órgano que no hemos terminado y creo que jamás terminaremos de comprender. Es excelso en toda su función. Entonces imagínense el poder de la sugestión, tan solo de decir, ok, me voy a echar toda una caja de cloroquina con acitromicina, porque vi que Trump efectivamente te puede crear un milagro por tanta sugestión, o te puede mandar al hospital, ¿no? Y entonces ahí está, tienes ahora tus efectos adversos de tanto automedicación, o pues simplemente haces resistente tu cuerpo. Y entonces ese también es uno de los fenómenos que preocupa, que la gente se empiece a automedicar, porque entonces tú haces resistente a tu propia flora. ¿Qué hay de esas personas que son asintomáticas? ¿En qué situación se dan cuenta, en qué momento se dan cuenta tal vez, cómo se pueden dar cuenta, pues, de que
de que pueden tener pues COVID-19, o cómo saber en ese momento si eres asintomático, ¿no? Digo, yo varias personas, bueno, la verdad no me he puesto a investigar si tal vez algunas personas de las que han muerto pues han sido asintomáticos, pero cómo saber si, por ejemplo, nosotros que imagínate, ya nos estamos sugestionando, ¿no? Pues ya tosí, tengo temperatura, puede que, bueno, ya voy al hospital, pero ¿en qué momento si no sabemos, ¿no? O sea, bueno. Mira, hay que recordar hace unas 2 semanas, cuando empezábamos a caer un poquito más en pánico, la mayoría de las naciones manejaba 3 números, 80, 15, 5. ¿A qué voy con esto? El 80% de los pacientes que presenten COVID van a ser asintomáticos. Ahora voy a contestar tu pregunta de qué depende Sí. cada uno. El 15%, de ese 80% que son asintomáticos, puede que un 15% sí desarrolle síntomas más adelante, ¿no? Es decir, que se empiece a complicar y que entonces empiece a tener tos, dificultad respiratoria, XYZ. Y de ese 15%, solo el 5% se va a complicar. Es decir, que sí va a necesitar ayuda, salud, Gracias. soporte respiratorio, que va a necesitar medidas un poquito más contundentes. Sin embargo, si te regreso otra vez al panorama México, no tenemos todavía pruebas suficientes para poder decir, ok, tienes COVID-19 o solamente era un cuadro de bronquitis aguda, ¿no? O sea, estás a nada de caer en neumonía. O sabes qué, lo tuyo es una neumonía severa, pero ¿qué es una neumonía nosocomial o de qué tipo es, ¿no? Exacto. Entonces, ¿vamos a tener pacientes que son asintomáticos? Sí. Que sean asintomáticos y el médico los confunda con un cuadro viral diferente, o que diga, no, sabes que ya te ves un poquito más serio, pero no creo que sea COVID, puede que sea bronquitis o que sea neumonía. ¿Cómo lo vamos a saber? A ciencia cierta en México no se sabe, hasta no comprobar que en efecto tengamos las pruebas suficientes para toda la población. Ya se está haciendo lucro de estas pruebas, también debo de ser sincera. Hay organizaciones que no son oficiales, que de repente yo nada más veo que están como con sus cochecitos o que publican en Facebook pruebas para COVID. Pues de hecho dicen que de hospitales o clínicas privadas, por así decirlo, no son válidas hasta que no sean hechas o validadas por hospitales pues generales o por parte pues Por nuestro sector salud. exacto. Así es. Yo tengo me gustaría saber tu opinión o qué le podrías decir a la gente que actualmente he escuchado mucha gente que no cree en el virus, que piensa que solamente es parte de Cortina de una humo. cortina de humo y que no es como, ay, ¿cómo va a existir? Así ya pasamos la influenza o cosas así. ¿Tú qué le dirías a la gente? Realmente, ¿cómo le dirías que sí existe? Mira, la realidad es que no vamos a invertir tiempo en la gente solamente para convencerla de un fenómeno que sí es real. Pero también puedo invertir 3 minutos para decir, ok, en parte tienes razón, porque recordemos que esta pandemia no solamente está afectando al sector salud, o sea, está arrasando con sectores económicos y al final los números son los números. Todos los negocios siempre van a ser fríos, inclusive el farmacéutico, ¿no? Entonces, sí, si bien ya lo que yo les comentaba en un inicio, ya desde hace un año ya venía el preludio de todos los conflictos económicos, políticos y sociales que habían, se está haciendo ahora de esto como entre ventajas y desventajas para ciertos países. Unos lo aprovechan, otros no tanto. Sí, COVID Claro. se está volviendo también un fenómeno político y social y cultural en todos los aspectos, ¿no? Pero la realidad es que yo diría, mexicano, no quieres creer que COVID está acá, ok, no te preocupes por COVID, pero preocúpate porque los casos de dengue, de zika, de chikungunya, de sarampión, de tuberculosis y de neumonías están aumentando. Entonces eso sí créelo, porque eso se está viviendo. O sea, yo podría hablar por lo que yo he vivido en Puebla. En verdad el índice está subiendo. Casos de COVID, repito, ya hay acá en Puebla. La gente que sea un poco reticente a creer que esto es verdad, yo diría, ok, estás en toda tu libertad de creerme o de no creerme.
yo esperaría que en verdad no fueras a los que le tocara por experiencia propia decir, sí, esto sí existe. Pero si esta persona está reticente, infórmense. Así es. No solamente se queden con Facebook, no solamente se queden con Instagram. Vayan a fuentes oficiales. Si no... Yo veía que hacían un meme de que ahora los médicos dicen, si alguien tiene dudas, se nos pueden acercar. Y decían, sí. Pero no, en serio, para eso estamos. La medicina en México tiene que dejar de ser curativa y ser preventiva. Claro. Así Entonces, pues yo los invitaría más que nada a acercarse a preguntar. Así es. Así es. Pues muchísimas gracias, Monse, muchísimas gracias aquí a Sharon, la mercadóloga. La verdad es que nos sacaste de muchas dudas. Faltó mucho que decir también. Yo creo que las personas por ahí han de tener también muchas dudas. Nos las pueden compartir para que también, si Monse nos ayuda a contestar muchas preguntas. Yo también te admiro mucho, Monse, porque sé que eres una persona que se pone a investigar, que no solo se queda con lo primero que ve. Entonces, muchas felicidades. Y bueno, aquí pues gracias allá en Controles a Richard, gracias a nuestro patrocinador Jonathan Águila. Un saludo rápidamente a nuestro patrocinador Jonathan Águila, que nos escucha desde Estados Unidos, allá en Nueva York. También un saludo a Yannick Solís, una ex compañera de la licenciatura. Que por ahí está saludándonos. Por ahí nos está saludando, gracias por escucharnos. Y pues básicamente a toda la gente, recuerden, yo retomo tus palabras, infórmense, ¿no? Y no olvidemos que, pues sí, la de moda es el COVID, pero hay muchas más cosas, muchas ¿no? más Sí. por las que debemos preocuparnos, ¿no? Claro. Así es, y pues así es, y sobre todo pues aprovechar esta cuarentena. Yo sé que todos nos estamos volviendo locos en esta cuarentena, no sabemos qué va a suceder, cuánto va a durar, pero sí, pues hay que aprovecharla y sobre todo, ya decía Monse, ¿no? Preocuparnos por los demás y no solo que sean preocupaciones pues individuales. Así que también nuevamente les recuerdo que pueden escuchar en www.asosmultimedios.com música las 24 horas, la playlist está muy buena, así que pueden estar escuchando. Y bueno, nos vamos a desaparecer 2 semanas, Javi. Pues no nos vamos a desaparecer, pero sí estaremos desde vamos a estar nuestra casilla, ausentes un y poquito. ahora sí que gracias a la tecnología vamos a poder seguir subiendo información, tanto, no sé, arte, cultura, prevención, para recordarle a toda la gente que pues ahora sí que aquí andamos, ¿no? Así es, pues muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y aquí seguimos bien firmes con ustedes y pues nos estamos viendo pronto. Gracias, Javi, gracias. Monse, Sharon. Nos estamos viendo el próximo programa. El próximo programa. Así es. Esto fue su programa Tierra Cero. Hasta luego.